¿Por qué a ti sí y a quien tienes al lado no? Llevas toda la vida escuchando que es por tu sangre dulce, por lo que comes, por tu tipo de sangre. Todo eso es mentira. La respuesta real está escrita en algo que llevas dentro desde que naciste, y te la voy a dar al final. Pero antes necesito contarte algo que cambia completamente cómo vas a ver a este insecto. Si te pidiera nombrar al animal más peligroso del mundo, probablemente pensarías en el tiburón, en el león, en la serpiente, quizás en el cocodrilo. Te equivocarías con todos. El tiburón mata de media a unas 10 personas al año en todo el planeta. Los leones alrededor de 100, las serpientes unas 50.000. El mosquito mata a más de 700.000 personas cada año. 700.000. Un insecto que pesa menos que una gota de lluvia. Y lo más inquietante de todo es esto: el mosquito por sí mismo no te mata. Es demasiado pequeño para hacerte daño directo. Lo que te mata es lo que lleva dentro. Es un mensajero. Una jeringa con alas que viaja de cuerpo en cuerpo, transportando a algunos de los enemigos más antiguos de la humanidad. La malaria, el dengue, la fiebre amarilla, el virus del Nilo, el chikungunya. Cada vez que un mosquito perfora la piel de una persona enferma y luego la de una persona sana, abre una puerta invisible, y por esa puerta han entrado plagas que cambiaron el curso de civilizaciones enteras. Para entender cómo un ser tan minúsculo se convirtió en el cazador más letal de la historia, tenemos que mirarlo de cerca. Muy de cerca. A simple vista, un mosquito parece frágil, casi ridículo. Patas finas como hilos, un cuerpo que se aplasta con un solo golpe. Pero bajo el microscopio aparece algo completamente distinto. Una de las máquinas biológicas más sofisticadas que ha producido la evolución. Empecemos por algo que sorprende a casi todo el mundo. No todos los mosquitos pican, solo lo hacen las hembras. El macho es completamente inofensivo. Se alimenta únicamente del néctar de las flores, como una pequeña abeja torpe. Vive pocos días y nunca prueba la sangre. La hembra también se alimenta de néctar para sobrevivir, pero cuando va a poner huevos, necesita proteínas que solo encuentra en un lugar. La sangre no te pica por maldad, no te pica por hambre, te pica para ser madre, y para conseguir esa sangre, la naturaleza la equipó con algo que parece sacado de una sala de cirugía. Lo que vemos como una simple aguja, su trompa, llamada probóscide, no es una aguja en absoluto. Es un estuche que esconde 6 instrumentos quirúrgicos distintos. 2 de ellos son como sierras microscópicas con dientes que cortan la piel sin que apenas lo notes. Otros 2 mantienen la herida abierta, separando el tejido. Un quinto tubo literalmente busca, un vaso sanguíneo bajo tu piel, doblándose y tanteando como una sonda. Y el sexto inyecta saliva. Esa saliva es la clave de todo. Contiene un cóctel de sustancias anticoagulantes que impiden que tu sangre se espese y tape el conducto. Gracias a ella, la sangre fluye limpia como por una pajita. Y es también esa saliva la culpable del picor. Cuando tu sistema inmunitario detecta esas proteínas extrañas, reacciona liberando histamina. El resultado es esa roncha roja, hinchada y desesperante. Es decir, el bulto que te rascas no lo causa la picadura, lo causa tu propio cuerpo defendiéndose. Mientras tanto, ella bebe. Una hembra puede absorber hasta 3 veces su propio peso en sangre de una sola vez. Y su cuerpo empieza a expulsar el agua sobrante casi mientras bebe para no quedar demasiado pesada para volar. Todo esto, el corte, la búsqueda, la inyección, la succión, ocurre en cuestión de segundos, en un animal más pequeño que un grano de arroz. Cierra los ojos un momento. Imagina que es de noche. Estás en la cama, a oscuras, casi dormido.
y entonces lo oyes, ese zumbido agudo, fino, que se acerca y se aleja junto a tu oído. Probablemente sea uno de los sonidos más irritantes que existen para el ser humano. ¿De dónde viene exactamente? Ese zumbido es el sonido de sus alas, y aquí viene algo que no te esperas. Un mosquito bate las alas entre 300 y 600 veces por segundo. 600 en un solo segundo. Tan rápido que el aire vibra y produce ese tono agudo característico. Pero ese sonido no es solo una molestia, es un idioma. Los machos y las hembras se reconocen entre sí por el tono exacto de su zumbido. Cuando un macho y una hembra se encuentran en el aire, ajustan la frecuencia de sus alas hasta sincronizarla, como dos músicos afinando sus instrumentos antes de tocar juntos. Es literalmente un dúo de amor en pleno vuelo. Ese sonido que tanto odias, para ellos es una canción de cortejo. Y curiosamente, el mosquito no es un gran volador. Avanza a apenas 1 o 2 kilómetros por hora. Tú podrías superarlo caminando, pero no necesita velocidad, necesita algo mucho más sofisticado: sigilo, paciencia y un sistema de rastreo que rivaliza con la tecnología militar. ¿Cómo te encuentra un mosquito en plena noche con la luz apagada y escondido bajo las sábanas? No te ve, su visión es pésima. Para él, el mundo es una mancha borrosa de sombras. Lo que tiene, en cambio, es un sistema de detección que parece sacado de un misil teledirigido. Funciona por capas. Primera capa, el dióxido de carbono, el gas que exhalas cada vez que respiras. Un mosquito puede detectarlo desde más de 10 metros de distancia. En cuanto lo capta, sabe que cerca hay algo vivo que respira, y se pone en marcha volando en zigzag, siguiendo el rastro del gas como un sabueso sigue un olor. Segunda capa, a medida que se acerca, detecta el calor de tu cuerpo. Tercera capa, la humedad de tu piel. Cuarta capa, tu olor, un cóctel químico único compuesto por ácido láctico, amoníaco y decenas de sustancias que tu piel emite sin que te des cuenta. El mosquito no elige a su víctima al azar, te rastrea capa a capa. Primero tu aliento, luego tu calor, después tu olor, y cuando llega a tu piel, hace una última cata para decidir si merece la pena perforar. Antes de continuar, una pregunta rápida. ¿Eres de los que los mosquitos adoran o de los que nunca pican? Escríbelo en los comentarios. Me encanta leer vuestras respuestas. Seguimos, pero antes de responder a la gran pregunta, necesito contarte de dónde viene este cazador, porque su historia es muchísimo más antigua de lo que imaginas. Cuando aplastas un mosquito, estás eliminando a un superviviente con un linaje de más de 100 millones de años. Se han encontrado mosquitos fosilizados atrapados en ámbar, resina de árbol endurecida, que datan de la época de los dinosaurios. Estos mismos insectos, prácticamente idénticos a los de hoy, zumbaban alrededor de criaturas gigantescas hace 100 millones de años. Es muy probable que picaran a los dinosaurios exactamente igual que hoy te pican a ti. Piénsalo. Han sobrevivido a la extinción que borró a los dinosaurios, a eras de hielo, a cambios climáticos brutales, a todo. Su diseño funciona tan bien que apenas ha necesitado cambiar en 100 millones de años. Hoy existen más de 3.500 especies de mosquitos repartidas por casi todo el planeta, desde las selvas tropicales hasta el Ártico. Sí, incluso en las regiones heladas del norte, donde durante el corto verano ártico aparecen en nubes tan densas que pueden volver loco a cualquier animal. Y son extraordinariamente eficientes para reproducirse. Una sola hembra puede poner cientos de huevos a lo largo de su vida, y solo necesitan una cosa para que prosperen: agua estancada. Un charco,
un cubo olvidado, el plato de una maceta, la tapa de una botella con un poco de lluvia dentro. No necesitan un lago, les basta con una tapa de refresco. La humanidad ha intentado de todo para derrotar al mosquito. Y esa guerra ha moldeado el mundo en el que vives más de lo que crees. Imperios enteros han caído por enfermedades que llegaron en la trompa de un mosquito. Ejércitos poderosos fueron diezmados no por las espadas del enemigo, sino por la fiebre. Alejandro Magno. Posiblemente muerto por fiebre del Nilo Occidental a los 32 años, las legiones romanas diezmadas por malaria en sus propias campañas de conquista. Hubo construcciones colosales, como los grandes canales entre océanos, donde murieron miles de trabajadores por malaria y fiebre amarilla, antes de que nadie entendiera que el culpable no era el aire malsano de los pantanos, sino un insecto. Durante siglos se creyó que estas enfermedades venían del aire pútrido de los pantanos. De ahí viene el nombre malaria, de las palabras italianas mala aria, aire malo. Tuvieron que pasar miles de años hasta que hace poco más de un siglo los científicos descubrieron la verdad. El responsable era el mosquito. Ese descubrimiento salvó incontables vidas. Permitió desarrollar mosquiteras, repelentes, medicamentos y campañas de control que en muchas regiones del mundo hicieron retroceder enfermedades antaño imparables. Y sin embargo, la guerra no ha terminado. En muchas zonas del planeta, el mosquito sigue siendo una amenaza diaria y mortal, sobre todo para los niños. Cada minuto que pasa en algún lugar del mundo, alguien muere por una enfermedad transmitida por este insecto. Hoy la ciencia explora armas nuevas y asombrosas, mosquitos modificados genéticamente para que no puedan reproducirse, bacterias que los vuelven incapaces de transmitir virus, e incluso vacunas contra la malaria que por primera vez están funcionando. Quizá por primera vez en 100 millones de años, la humanidad esté cerca de cambiar el rumbo de esta guerra. Y ahora sí, llegó el momento, la pregunta con la que empezó todo. ¿Por qué los mosquitos pican a unas personas mucho más que a otras? Olvida lo que has oído siempre. La sangre dulce, el azúcar, no tienen ninguna base científica. La verdad es mucho más fascinante, y los estudios la han ido revelando pieza por pieza. Primera razón, el dióxido de carbono. ¿Recuerdas que el mosquito te detecta primero por el gas que exhalas? Hay personas que emiten más que otras. Las personas de mayor tamaño corporal y los adultos en general exhalan más dióxido de carbono que los niños. Eres literalmente un faro más brillante en su radar. Segunda razón, el embarazo. Diversos estudios han demostrado que las mujeres embarazadas reciben más picaduras, exhalan más dióxido de carbono y su temperatura corporal es ligeramente más alta. Dos señales que para el mosquito son una invitación imposible de ignorar. Tercera razón, el calor y el ejercicio. Cuando haces deporte o simplemente tienes el cuerpo caliente, generas más calor y produces ácido láctico que se acumula en el sudor. Y al mosquito le encanta el ácido láctico. Por eso te pican más después de correr o en pleno verano. Cuarta razón, y quizás la más sorprendente, las bacterias de tu piel. Tu piel está cubierta por millones de bacterias inofensivas. Esas bacterias, al descomponer el sudor, producen tu olor corporal único. Y resulta que ciertas combinaciones de bacterias resultan irresistibles para los mosquitos, mientras que otras los repelen. Dos personas pueden estar igual de sudadas, pero la que tenga la mezcla de bacterias adecuada será un imán. Es por eso, además, que a menudo te pican tanto en los pies y los tobillos. Es donde se concentran ciertas bacterias específicas.
Quinta razón: el grupo sanguíneo. Algunos estudios sugieren que las personas con sangre del tipo O reciben más picaduras que las del tipo A. Al parecer, muchas personas emiten señales químicas a través de la piel que delatan su grupo sanguíneo, y a los mosquitos, el tipo O, les resulta especialmente apetecible. Sexta razón: el alcohol. Hay datos que indican que tras beber tan solo una cerveza, una persona se vuelve más atractiva para los mosquitos. La razón exacta aún se estudia, pero el efecto se ha observado en múltiples experimentos. Y ahora la revelación final, la que lo une todo. Resulta que gran parte de lo que te hace atractivo o no para los mosquitos, tu olor corporal, tu química de piel, las señales que emites, está determinado por tus genes. Estudios realizados con gemelos idénticos lo demostraron de forma elegante. Los gemelos que comparten el mismo ADN atraían a los mosquitos de manera muy similar entre sí. Los gemelos no idénticos, en cambio, mostraban diferencias mucho mayores. La conclusión fue clara: tu atractivo para los mosquitos es, en gran medida, hereditario. Algunos científicos calculan que podría ser tan heredable como tu propia estatura. Así que si los mosquitos te adoran, ya sabes a quién agradecérselo. A tus padres. Naciste con un perfil químico que para un mosquito huele a banquete. No es tu culpa, no es tu dieta, está escrito en tu ADN. No puedes cambiar tus genes, pero ahora entiendes qué señales te delatan y puedes reducirlas. Una ducha antes de salir reduce el ácido láctico y las bacterias de la piel que te hacen más atractivo. Mantenerte fresco reduce la señal de calor corporal. Eliminar el agua estancada alrededor de tu casa es la medida más eficaz de todas. No necesitan un lago, les basta con una tapa de refresco. Usa repelente especialmente en los puntos clave: tobillos, muñecas y cuello. Y protégete de noche con mosquiteras si estás en zonas de riesgo. No los vencerás del todo. Llevan 100 millones de años perfeccionándose, pero al menos ahora juegas conociendo las reglas. Y así hemos recorrido la historia de un animal al que aplastamos sin pensar, pero que merece al menos nuestra atención. Un insecto más antiguo que los imperios, más antiguo que los dinosaurios, una máquina de precisión con 6 bisturíes ocultos en lo que creíamos que era una simple aguja, el cazador más letal que ha conocido la humanidad, y al mismo tiempo una criatura que solo busca, a su manera, traer una nueva generación al mundo. La próxima vez que oigas ese zumbido en la oscuridad, no pensarás solo en una molestia, pensarás en 100 millones de años de evolución, apuntando directamente hacia ti, porque tu sangre, tu aliento y tus genes te han convertido, sin saberlo, en su objetivo perfecto. Si este vídeo te ha hecho ver al pequeño mosquito con otros ojos, déjanos tu comentario contándonos. ¿Eres de los que los mosquitos adoran o de los que nunca pican? Y suscríbete, porque el mundo está lleno de criaturas diminutas con historias gigantescas.